La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros esta hermosa tarde. Vamos a iniciar nuestro servicio alabando a nuestro Señor con oración y pidiéndole que sea Él quien nos guíe. Oremos. Padre, gracias te damos porque eres tan grande y misericordioso. Señor, hemos podido ver tu mano poderosa en la protección de cada una de las familias aquí representadas. Y también, Señor, en aquellos que están lejos, por los que hemos estado intercediendo. Y te pedimos, Señor, que tú te continúes manifestando. Que a través de estas situaciones, Señor, que tú has permitido, ellos puedan ver tu mano actuando. Gracias, Señor, por la fidelidad de los hermanos. Gracias por su constancia. Te pedimos, Señor, que tú aumentes su fe y también, Señor, que ellos quieran seguirte fielmente. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, puestos de pie, vamos a repetir la bendición inicial que se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Todos juntos la repetimos, dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Y en lo que los jovencitos, la jovencita y el pequeño, si es que va a ir, ya se despertó, wow, que vaya a su clase con la hermana Ruth. Nosotros abrimos nuestras Biblias en la carta a los Gálatas, capítulo 1. En la carta a los Gálatas, capítulo 1. Pregunta, ¿quién escribió la carta a los Gálatas? El apóstol Pablo. ¿Y por qué les decimos Gálatas, hermana? Usted seguramente sí se acuerda. ¿A qué ciudad pertenecían los Gálatas? A Galicia, sí, a Galacia. Muy bien, hermana. Así es. Ya se sacó un 200 el día de hoy. Gracias. Entonces, en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 en adelante.
Y el título que le he dado a esta predicación es el Evangelio predicado por el apóstol Pablo. Para nuestros amigos y hermanos que nos ven por primera vez, usted está viendo el servicio vespertino, o sea, de la tarde, de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, ubicada en la ciudad de Aurora, Illinois, en el 1205 de la 7th Avenue, en Aurora, Illinois. Mi nombre es Edgar Velasco, yo soy el pastor de la congregación. Sea usted bienvenido. Si usted nos ve por primera vez, no se vaya. El Señor tiene un mensaje exclusivo para usted el día de hoy. El apóstol Pablo les escribe a los Gálatas y en esta carta él les está diciendo, entre otras cosas, que está él completamente maravillado, si nosotros lo pudiéramos traducir a una forma en que lo pudiéramos entender un poquito mejor el día de hoy en nuestro español, diríamos, está completamente sorprendido de una manera negativa de que tan pronto ellos se alejaron del llamado que el Señor les hizo a través del Evangelio. Es que vamos a iniciar, voy a leer el primer versículo solamente y después tendré una oración. Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oremos. Padre, gracias. Siempre estamos agradecidos, Señor, de que tú nos das tu hermosa palabra. Gracias porque a través de ella tú nos hablas. Señor, aunque en su tiempo el apóstol Pablo creyó que los Gálatas necesitaban esta carta, tú lo estabas usando porque esta carta iba a ser necesaria a través de los tiempos. Y pareciera, Señor, que en este momento el apóstol Pablo nos está escribiendo a este tiempo, a esta sociedad, en estos días. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Haznos hábiles, Señor, para poderla poner en práctica. Abre nuestros corazones y haznos dóciles para que el Espíritu Santo hable a ellos, para que el Espíritu Santo escriba en ellos, para que el Espíritu Santo obre en nuestra mente y quite cualquier idea posible errónea que pudiéramos tener acerca de tu palabra, acerca de tu ministerio, acerca de tu gran salvación. Úsame, Señor, a mí solamente. Úsame como una herramienta en tus manos. Quiero ser una herramienta útil para honra y gloria tuya. Señor, pero que sea el mismo Espíritu Santo quien traiga el mensaje, quien traiga la enseñanza para honra y gloria tuya y para beneficio nuestro. Te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, como pueden darse cuenta, el apóstol Pablo no se anda con rodeos y va directamente con los Gálatas y les dice, estoy maravillado, usted puede usar la palabra sorprendido, boquiabierto si usted quiere decir, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo. Ahora, quiero que ustedes pongan atención, hermanos. Muchas veces nosotros leemos nuestra Biblia y no entendemos completamente la frase, no nos detenemos a meditar tantito en la frase. Fíjese bien, ¿qué es lo que abandonaron los de Galacia? Los hermanos de Galacia, los hermanos de Gálatas. ¿Qué fue lo que abandonaron? No abandonaron realmente el Evangelio. Léalo con cuidado. Os hayáis alejado del que os llamó. Él se está refiriendo a una persona. ¿Quién es esa persona? Dios mismo. Él es el único que puede llamar a alguien al Evangelio. Dice, del que os llamó a través de la gracia o por la gracia de Cristo. ¿Quién envió a Cristo? Dios Padre. ¿De quién nos separamos cuando nosotros decidimos alejarnos? Del que nos llamó. Fíjese cómo el apóstol Pablo no está diciendo, te olvidaste del Evangelio. Puede ser una resultante, pero el apóstol Pablo va directamente. Cuando nosotros nos desdecimos
del Evangelio, nosotros también nos desdecimos, nos damos la vuelta, le damos la espalda a Dios mismo que proveyó a su Hijo amado para darnos la salvación. ¿Alcanza a entender ese concepto? Es tremendo. Si yo le quiero preguntar, tal vez usted, espero que nunca le haya sucedido y que no le suceda, pero probablemente usted tuvo una novia o un novio que terminó con ella o con él porque lo engañó. Y tenía otra novia o tenía otro novio. Y estoy hablando a nivel noviazgo, no a nivel matrimonio. Cuando estaba uno joven, a lo mejor en los 16, 18, 20, ¿y cómo sintió usted aquella cosa? Horrible, ¿verdad? Aquello tremendo. Imagínense cuando el Señor Jesucristo ve que alguien le da la espalda después de que Él entregó a su Hijo Jesucristo para salvarlos. Es algo tremendo. El Señor nos dice, el apóstol Pablo nos dice, estoy sorprendido de que os hayáis alejado del que os llamó. No del Evangelio, sino del que os llamó por la gracia de Cristo. Ahora, cómo se desviaron es la segunda parte del versículo. Para seguir un Evangelio diferente. Hermanos, por eso cuando hice mi oración, yo le decía al Señor y le sigo diciendo y quiero que usted me ponga atención, estamos viviendo tiempos en que hay mucha apostasía, muchísima apostasía. Yo ya a veces cuando veo algún video me da miedo ver qué está predicando ahora el predicador fulano. Ya pusieron atención que está predicando este otro predicador. Personas que salen con que la Biblia realmente no es inspirada por Dios. Wow. Personas que son predicadores, que están para predicar la palabra de Dios, están diciendo esto. Predicadores que dicen, no, realmente este libro, les voy a hablar acerca de este libro, pero realmente este libro no está en la Biblia. Les voy a hablar de esta cita bíblica, el Señor dice esto acerca de las mujeres, pero mire, yo lo lamento, realmente mire, no es como suena, mire, y le dan muchas y muchas vueltas, porque no tienen el valor de predicar la palabra tal como está. Y eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Dice, para seguir un evangelio diferente. Ahora, ¿cómo es que usted y yo, cuando vamos a una congregación, llegamos a sentirnos cómodos escuchando un evangelio diferente? No crea, hermanos, que eso se da inmediatamente. No crea que usted se siente y de repente el pastor de un momento a otro le empieza a decir, bueno, aquí dice que Juan, el Bautista, hacía esto, pero realmente no. Esto empieza muy poco a poco. Empiezan a decirle a ustedes cosas que aparentemente no tienen mucho peso. Y la congregación reacciona como que, no fue tanto. No, por esta ocasión lo dejamos pasar. La siguiente vez es un poquito mayor. Y la siguiente vez es un poquito mayor. Y cuando se da cuenta, usted mismo ya está envuelto en esa telaraña de ideas y empieza a creer lo que estas personas dicen. Tenemos al señor Rick Warren. Escribió un libro de que todo mundo se volvió, 2 libros, no sé si ha escrito más, pero los 2 más famosos. El primero fue, yo me acuerdo, estaba la gente vuelta loca. Me hablaban de México, oye, ya pusiste tú a los hermanos a estudiar una vida con propósito. Yo le decía, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Ese viene de allá, de los gringos, de los Estados Unidos, y es un libro buenísimo, y en la iglesia todos lo compramos, y todos lo estamos estudiando. Digo, a ver, momento, ¿tú necesitas que alguien haya escrito un libro para decirte cuál es el propósito de tu vida? Cuando tú abres la Biblia y la Biblia nos dice claramente que nuestro propósito es la santificación para alabanza y gloria del Señor, tú no necesitas un libro, tú necesitas estudiar tu Biblia. Pero la gente estaba vuelta loca con ese libro. Posteriormente, el libro de una iglesia con propósito. ¡Wow! Yo me quedé, peor aún, ¿quién no sabe cuál es el propósito de la iglesia?
¿Quién no lo sabe? La iglesia es la esposa ¿de quién? De Cristo. ¿Cuál es el propósito? Agradarle y servirle. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Bueno, el señor Rick Warren empezó a ganar mucha fama y ahora en la Convención Bautista del Sur, él quiso imponer que a las mujeres se le permitiera predicar, cuando la Biblia claramente dice que esto no está permitido. Bueno, como no le gustó, que no votaron, y el voto, hermano, estuvo muy cercano de pasar. Muy cercano de pasar. No pasó, y ahora él ya le pidieron que dejara la Convención Bautista del Sur. Él ahora se unió al grupo político que está a favor del homosexualismo, que está a favor de los abortos, y ya le dio su apoyo al candidato presidencial que está corriendo por ese partido. Usted dígame si alguien que predica la palabra de Dios, si alguien que conoce lo que Dios dice acerca de estos temas, puede darle su apoyo o endorsarlo a un candidato que está en contra de Dios. No. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Bueno, el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas, dice, para seguir un evangelio diferente. Los cristianos somos muy dados a empezar a seguir evangelios diferentes. Usted, estoy seguro que ha escuchado del evangelio de la prosperidad. Hermanos, yo tuve una pareja de hermanos ya mayores y se acercaron a mí y me dijeron, hermano, sabemos que nosotros no somos de su congregación, pero lo conocemos de hace tiempo y quisiéramos saber su posición acerca de este problema. Como pastor, me dijeron, acerca de este problema que tenemos. ¿Cuál es su problema? Yo pensé que tenían un problema de matrimonio. No, me dice, cuando le digo, ¿es su problema? ¿Tienen un problema de su matrimonio? No. Yo pensé entonces tal vez con uno de sus hijos. No les pregunté de sus hijos, les dije cuál es el problema y cómo les puedo ayudar. Vamos a ver si les puedo ayudar. ¿Saben cuál era el problema? Que ellos asisten a una iglesia, Primera Bandera Roja, donde la pastora predica el evangelio de la prosperidad. Y que les dice que ellos no son prósperos, primero, porque no ponen suficiente en la charola de las ofrendas. Y segundo, porque no tienen fe. Dice, hermano, nos tenemos varios años en la iglesia. Y creemos que nosotros realmente le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y yo me quedé, bueno, ¿cómo les puedo ayudar? Pero ¿por qué Dios no nos prospera? ¿Se da cuenta? Ellos ya se dejaron influenciar por un evangelio que no es evangelio. Lo más importante para ellos ya no es servir a Dios, ya no es agradarle a Dios. Lo más importante es obtener cosas materiales del mundo para sentirse mejor. ¿Entiende lo que está sucediendo? Y le estoy dando solamente algunos ejemplos. Algunos ejemplos. El apóstol Pablo entonces dice, para seguir un evangelio diferente. Pero luego el apóstol Pablo nos aclara. Fíjese bien lo que dice. No que haya otro. No hay otro evangelio, hermanos. Quiere decir que esto que ellos le llaman que el evangelio del esto, que el evangelio de la prosperidad, que esto, no son evangelios, son ideas de hombres que se las hacen querer pasar a uno como si fueran cuestiones de Dios. No hay otro evangelio, nos aclara el apóstol Pablo, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Se da cuenta? Las personas que hacen esto, las personas que le dicen, esta es otra idea que anda por ahí, tú eres como Dios, tú solamente pídelo, piénsalo y se te va a convertir en realidad. Porque tú tienes el poder, un poder, porque Dios te hizo a su imagen, tú tienes el poder de Dios, hermanos, y la gente se la cree. La gente se la cree. Déjeme decirle que el Señor Jesucristo lo manda todo por tierra de una manera.
Y dice, ¿cuántos de ustedes le pueden añadir un pelo más a su estatura? ¿Cuántos? ¿Puedes crecer más de lo que eres? No puedes. ¿Puedes añadirte pelo? Bueno, ahora le hacen injertos, pero que nazca por tu voluntad. No. Algunos dicen, piensa positivamente que no tienes cáncer. Y está uno, ¿verdad? Como ha visto ese programa del Chavo del Ocho, y no tengo cáncer, no me dolió, decía el señor, el don, eh, ¿cómo se llamaba? El papá de la Chilindrina, don Ramón, ¿verdad? Nada más piensa que no te dolió, di no me dolió, y le daban el martillazo, sí me dolió, ¿verdad? ¿Por qué? Por más que piense, sí duele. Es una realidad. Usted no puede hacer nada que Dios no le permita. ¿Qué otro evangelio está por ahí, hermanos? El de declarar. ¡Wow! ¡Qué famoso es! Yo declaro que estoy libre de esta enfermedad, hermano. Yo declaro que mi hijo es salvo. Hermano, entonces, ¿para qué murió Cristo? Usted nada más lo tenía que haber declarado. Cristo no tenía que haber venido a morir. Y yo declaro, ¿con qué poder declara usted? ¿Con qué poder declara usted? ¿Sabe la única declaración honesta que un humano puede hacer es, yo declaro que soy un pecador, que he ofendido a mi Señor tremendamente? Esa es la única declaración válida que alguien puede hacer. Pero cuando empiezan con sus declaraciones de esto y lo otro, hermanos, tenga cuidado. Así es que el apóstol Pablo va y les dice, sino que hay algunos que os perturban, nos mueven, les causan problemáticas y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El único y verdadero evangelio, ellos lo quieren pervertir. ¿Por qué, hermanos? Simple y sencillamente porque personas comunes y corrientes como usted y yo, les permitimos que lo hagan y los continuamos siguiendo. Y entonces ellos continúan haciendo esto, ¿verdad? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Fíjese bien, mas si aún nosotros, ¿por qué el apóstol Pablo se incluye? Él es el que está dando la carta, él es el que se nos está poniendo alerta, pero ahora cuando nos dice cómo tenemos que estar alerta acerca de otros posibles evangelios, nos dice, si aún nosotros, ¿por qué cree usted que el apóstol Pablo se incluye? ¿Y sabe por qué es? Porque el apóstol Pablo conoce a los humanos. Nos conocemos perfectamente. Yo le comentaba esto ya hace algún tiempo a mi esposa, lo he notado, y pareciera que los predicadores, entre más famosos son y entre más tiempo están en la predicación, llega el momento en lo que ellos llegan a creerse dioses. Llegan a creerse dioses y ellos quieren decir qué está bien y qué está mal, empezando a hacer a un lado la escritura. Ustedes conocen Moody Bible Institute. Es una institución que por muchos años fue muy reconocida. Moody fue un predicador muy bíblico, muy reconocido. Él estableció esa universidad. Supuestamente de ahí salieron muchos muy buenos predicadores. Bueno, hace un año o 2 años escuché a uno de sus predicadores decir que solamente el libro de los Proverbios no lo tenemos por qué tomar en cuenta. Porque los proverbios simple y sencillamente son eso. Son proverbios, son solamente palabras. Yo me quedé, wow. ¿Y en qué parte dejas el versículo donde el Señor nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir? ¿Quiere decir que los proverbios no entran ahí? Pero ¿qué sucedió con este hermano? Llegó en el momento en que ya estaba en la cúspide y ahora yo puedo decidir qué está bien y qué no está bien. Hermano, eso es terrible.
El apóstol Pablo reconoce que esto es un problema entre los predicadores. Y por eso nos advierte a nosotros, los que nos sentamos en esta silla, si aún nosotros o un ángel del cielo, quiere decir que si aún usted tuviera una visión o que se encontrara verdaderamente a un individuo que baja del cielo, disfrazado de ángel, y les dijera un evangelio diferente, aún anunciando, sea anatema. Ahora fíjese bien, la palabra anatema la expliqué un poquito hoy en la mañana. Anatema en este caso quiere decir maldición. Sea maldito, sea maldición aquel que le predica a usted otra palabra, otro evangelio. Estuve en alguna iglesia, algunos de ustedes tal vez también estuvieron en esa iglesia en donde el pastor americano de repente predicaba cosas que no eran, y en alguna ocasión que me invitaron a predicar, el Señor puso en mi corazón predicarle acerca de esto, y les dije, tengan cuidado porque muchas veces nosotros somos llevados a otro evangelio que no es bíblico. Alguien se los tenía que decir. El Señor me lo puso en el corazón, ¿verdad? Ustedes, hermanos, ¿cómo saben que alguien no les está predicando un evangelio diferente? Porque ustedes tienen la responsabilidad de estudiar su Biblia y de verificar que el predicador, en este caso yo, estoy diciéndole exactamente lo que dice la Biblia y que no estoy tomando los versículos fuera de contexto. Usted me ha escuchado responder preguntas y la mayor parte del tiempo, ¿qué hacemos cuando estudiamos una pregunta? Vamos al contexto. ¿Qué nos dice la cita anterior? ¿De qué se trata? ¿Por qué el Señor lo puso? Y entonces podemos entender con claridad la idea del Señor. Así es que si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, ahí no termina solamente, hermanos. Yo me doy cuenta, el Espíritu Santo me abre los ojos y me doy cuenta que el predicador no está predicando las cosas de la Biblia. ¿Qué debo de hacer? Bueno, con todo el respeto, puedo esperar a que termine la predicación y me acerco a él. Pastor, quisiera que me aclare este punto. Probablemente lo entendí mal. Yo entendí que usted dijo y esto. Si el pastor insiste en que eso es lo que dijo, entonces usted le puede decir, yo creo que la Biblia quiere decir esto. Hermanos, pero si no, no tiene por qué quedarse en esa congregación. Escúcheme bien. Las amistades que tiene en tal congregación no valen la pena para que usted deje de crecer espiritualmente. Y al contrario, se venga a convertir junto con ese predicador en anatema. Mejor busque una congregación donde se predique una sana doctrina. Mejor busque. Muchos se quedan porque dicen, hermano, es que tengo 20 años, mis papás crecieron en esta iglesia y mis hermanos vienen a esta iglesia. ¿Y a dónde más voy a ir? ¿Cómo que a dónde más voy a ir? Hay iglesias por todas partes, bueno, las que no están cerrando. Usted puede encontrar una iglesia donde se está predicando la palabra del Señor. Así es que búsquela. Sea anatema. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Con quién quiero quedar bien? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Con los hombres o con Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. ¡Wow! El apóstol Pablo pone bien claro que el evangelio y el único evangelio que él está predicando es el de Cristo, el que le fue encomendado al Señor. Pero aún él dice, si yo llegara a fallar y les predicar otro evangelio en su momento, no me escuchen, sea anatema. Ustedes deben de continuar con el evangelio enseñado de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre,
alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Y esto es tan emocionante e importante. Versículo 11. Me hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Qué quiere decir, hermanos? A ustedes, nosotros, yo, el predicador y otros predicadores, les hemos comunicado el evangelio de las Escrituras. Ustedes podrían decir que nosotros los hemos ayudado a crecer en el evangelio. Escuchó bien, ayudado. El que ha hecho la obra en cada uno de ustedes y en mí, después del apóstol Pablo y después del Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Él fue quien puso en nosotros la idea y las ganas de escuchar el evangelio. Aquellos hermanos que están en línea, aquellas personas, amigos que no son cristianos, que están en línea, que están viendo este video, probablemente en un año lo están viendo en vivo, no sé, lo están viendo porque el Espíritu Santo los ha movido a escuchar este mensaje, porque tiene un espíritu para usted. Él es, no son los hombres. Quiere decir que el evangelio que usted oye, aunque lo oye de la voz de Edgar Velasco, es el Espíritu Santo que me está usando a mí para predicarle el mismo evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Esta es la gran maravilla. El mismo evangelio, vea usted. No me fue enseñado por hombre, porque ni lo recibí ni lo aprendí de hombre. ¿Usted recuerda el testimonio del apóstol Pablo? Es importante que en este momento lo recordemos. El testimonio del apóstol Pablo es que él, en el camino a Damasco, le apareció una gran luz que lo tiró del caballo y le habló y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él reconoció que era la voz del Señor. Y le dijo: Señor, ¿quién eres tú? Y le dijo: yo soy Cristo a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fue el mismo Señor Jesucristo quien se mostró al apóstol Pablo y quien le dio el evangelio. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, hermanos? Porque él no lo aprendió de los otros discípulos, de los otros 11 discípulos. Él lo aprendió de Cristo. Pero cuando se encuentra con los otros 12 discípulos y compara notas, es el mismo evangelio. Esto es la parte tan emocionante. El mismo evangelio que yo le estoy predicando a usted de la Biblia, lo están predicando en Corea, lo están predicando en Japón, lo están predicando en Roma, lo están predicando en cualquier otro lugar, porque es el evangelio de Cristo. Fíjese. Así es que dice, ¿verdad? No lo recibí de hombres, algunos, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahora, fíjese bien, el apóstol Pablo le está diciendo, ya habéis oído cuál fue mi conducta en el judaísmo. Quiero que usted entienda que no quiere decir que él era un hombre perverso. Algunas personas interpretan como que el apóstol Pablo fue un hombre perverso. Fue un hombre que, creyendo seguir a Dios, hacía todo lo posible por obedecerle según él y su idea. La idea del judaísmo. ¿Cuál era esa idea? Que tenían que acabar con aquellos que estaban siguiendo al falso profeta que ellos creían que era, al falso individuo que decía ser hijo de Dios. Y es lo que él hacía. En eso se convertía su perversidad. Por eso dice, habéis escuchado lo que yo era en otro tiempo en el judaísmo. Pero quiero que ustedes entiendan que él era tan entregado al judaísmo que lo estudiaba y lo memorizaba. Él era un hombre muy inteligente que estudiaba y memorizaba los 10 mandamientos y todo lo relacionado al judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Era más listo que ellos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Si alguien decía que no tenía, si el Señor decía que no había que trabajar en el sábado, el Sabbat,
Él lo guardaba a como diera lugar. A eso se refiere. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y ya me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¡Wow! Hermanos, hay tantas cosas aquí que tenemos que ver. Vea usted, dice, cuando el Señor reveló a su Hijo en mí, ¿desde cuándo? Versículo 15. Por cuanto agradó a Dios, ¿cómo viene el conocimiento de Cristo a la vida de cada uno de nosotros? Cuando a Dios le agrada despertar el interés en usted. Y por eso es que yo hago énfasis en que alguien que nos ve por primera vez, alguien que nos visita por primera vez, es porque el Señor ha puesto en ellos ese deseo. Agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¡Wow! Quiere decir que el Señor efectivamente confirma lo que dice, que Él nos conoce desde antes. Revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Ahora recuerde, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles eran todos aquellos que no practicaban el judaísmo. Normalmente no eran parte de Israel, aunque había algunos judíos que no practicaban el judaísmo y ellos eran parte de los gentiles también. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué quiere decir, hermanos? No fue a buscar a los apóstoles. No les fue a decir, oigan, me pasó esto, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Verdad? Eso, no se usaba esa palabra de qué onda, discúlpeme. Dice, ¿qué hago? No, sino que él se fue a Arabia y después regresó a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Pablo lo que está estableciendo, hermanos, es cómo fue que él fue instruido en el Evangelio. Y lo que está estableciendo es que fue directamente por medio de Dios. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Cuál es el evangelio que predicaba entonces Pablo, hermanos? El evangelio bíblico, el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo predicaba? A través del testimonio. Iba y les decía, ¿cómo lo conocían? Aquel que en otro tiempo nos asolaba, ¿ahora qué? Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquel. Qué hermoso es. Ahora yo te quiero llevar a ti en este momento a preguntarte, cuando las personas que saben que te has convertido al cristianismo y te dicen, ya te volviste loco, yo sé lo que tú eras, yo sé que vas a volver a caer. Después de años, vienen al conocimiento de Cristo porque han visto que tú glorificas a Dios. ¿Han visto el verdadero cambio en tu vida? ¿O están viendo a un doble agente? Una persona que entre semana es el trabajador mundano y el domingo es el hermano bien entregado a la iglesia. ¿A quién conocen? Y déjame, voy un poco más allá, si tú me lo permites. Los compañeros de trabajo son importantes. Pero ¿sabes qué es más importante? Tu familia. Tu familia es más importante. Porque si alguien se da cuenta de cómo eres, es tu familia. Son tus hijos. Ellos son los que ven.
Y al final del día, como dicen los americanos, al final los únicos que pueden llegar a ser perjudicados o beneficiados son ellos, tus hijos. ¿Perjudicados en qué sentido? ¿Sabes qué? Yo no creo en eso. Yo vi a mi papá y a mi mamá. Iban todos los domingos a la iglesia. Ayudaban, hacían esto, hacían lo otro. Pero los vieras en casa. Los vieras cuando encontraban algo tirado en el mall. Los vieras cuando esto. Yo me di cuenta cómo eran. ¿Te das cuenta? Tu testimonio es tan importante, pero es más importante para los con los que vives. Pero qué hermoso es escuchar los testimonios de aquellas personas. Hay el testimonio de un ateo muy famoso, que después de que su mamá falleció, su mamá toda su vida estuvo orando por él. Toda su vida. Y él en el ateísmo y combatía y todo el tiempo estaba en contra del Señor y todo el tiempo estaba tratando de decir que la Biblia era mentira. Años después de que su mamá fallece, ella orando toda su vida para que el Señor se apiadara de su hijo y le concediera la salvación. Años después de que ella fallece, él se entrega a Cristo. ¿Y sabe cuál fue cuando lo entrevistaron? Le preguntaron que por qué él había decidido seguir al cristianismo después de que lo había atacado tan duro. Y dice que una de las cosas que lo afectó después de haber leído el Evangelio de Cristo, que le llegó al corazón, es ver a su mamá noches enteras orando, hincada, leyendo la Biblia. Él lo único que recordaba era el testimonio de la entrega de su mamá a Cristo. ¿Se da cuenta qué importante es el testimonio de nosotros para nuestra propia familia? Pero qué triste es cuando del papá sale la idea de hacer algo indebido. Es muy triste, ¿no lo cree? Es que yo te quiero invitar el día de hoy, amigo cristiano, amiga cristiana, a que medites qué evangelio estás siguiendo. Si estás verdaderamente comprometido para con el Señor. ¿Qué es lo que está viendo tu familia en tu casa? ¿Qué es lo que están viendo tus compañeros de trabajo? Y te invito a que tú medites en ello y si tú encuentras que hay cambios que tienes que hacer, aunque sean drásticos, pídele el valor al Señor y pídele la fortaleza para hacerlos. Pero probablemente también entre nosotros se encuentra alguien que nunca ha escuchado el Evangelio de Cristo. Ese Evangelio que el apóstol Pablo se ha comprometido a predicar tan fielmente. Bueno, déjame decirte que ese Evangelio es acerca única y exclusivamente de los pecadores, entre los cuales nos encontramos tú y yo. Y ese Evangelio es que Dios, en su pureza infinita, no acepta a un pecador en el cielo. No acepta a un pecador en el cielo. Cualquiera que haya pecado, por pequeño que usted considere su pecado, la sentencia es la misma. La muerte en el lago de fuego eterno. Ser lanzado al infierno. Por eso yo te invito el día de hoy a que tú le entregues tu vida a Cristo. Que tú reconozcas que le has ofendido con tus pecados. Y cuando tú reconoces que le has ofendido con tus pecados, también el Señor te da la oportunidad de que tú clames por el perdón. Y ese perdón solamente se puede dar de una manera: que alguien tome tu lugar en el castigo que tú mereces. ¿Sabes? Para gran alegría tuya y para gran tristeza también, el Señor ha proveído una oveja perfecta que tome tu lugar. Esa oveja perfecta es el Señor Jesucristo. Él fue molido en la cruz del Calvario por ti y por mí.
Él es el que otorga la salvación. En este momento yo voy a tener una oración. Te voy a dar los elementos que tú necesitas. Yo no puedo orar por tu salvación. Tiene que ser personal. Honestamente tú tienes que reconocer que eres un pecador, como lo he hecho yo en su momento, como lo han hecho muchos, y que pides que el Señor Jesucristo cubra tus pecados. Inclinemos nuestro rostro por reverencia a Dios, cerremos nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro, y oremos a Dios Padre Celestial y le decimos: Padre, reconozco que he pecado contra ti, Señor. He mentido muchas veces. He mirado con odio y he deseado que alguien muriera. Señor, he visto material pornográfico. En mi corazón he deseado estar con personas que no es mi esposa o que no es mi esposo. He llegado a odiar a mis padres. Y tantas cosas más que he hecho, Señor. Y que el día de hoy he aprendido que estas cosas te ofenden grandemente. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por haberte ofendido. No sabía lo que hacía. Ahora entiendo que el castigo por haberte ofendido es la muerte eterna en el lago de fuego eterno. No quiero ir al infierno, Señor. Acepto tu regalo. Acepto que el Señor Jesucristo, tu Hijo, tu único y verdadero Hijo, vino a cubrir la deuda que yo tenía para contigo. Y tomó mi lugar, pagando por mis pecados. Fue molido cuando Él no debería de haber sido molido. No tenía ninguna culpa, pero Él decidió pagar por mí. Gracias, Señor Jesucristo. Padre, te suplico que me otorgues la salvación, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Séllame con el Espíritu Santo. Quiero ser tuyo por la eternidad. Te lo pido en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Hermanos, puestos de pie, vamos a cantar la segunda estrofa del himno número 490. Segunda estrofa del himno 490. Después tendremos unos anuncios, seremos despedidos en oración. Estamos listos. Gracias, hermanos. Bueno, antes de ser despedidos, déjenme recordarle que hoy recogimos ya, o vamos a recoger la ofrenda para el hermano Galo, ya se los había dicho, y también muy agradecidos por las personas que fueron a la reunión de las mujeres victoriosas. Les recordamos el próximo domingo 6 de octubre tendremos la Cena del Señor. Por favor, si la va a tomar en línea, prepárese con un vaso de jugo de uva, un vasito pequeño y una galletita salada o sin levadura. Y también lo invitamos a que todos los días se una a la cadena de oración a las 7 de la tarde para que el Señor siga moviendo los corazones de aquellas personas que se han de reunir con nosotros en esta congregación. El próximo sábado no estamos seguros si vamos a ir a repartir folletos debido al clima. Es que esté al pendiente, por favor. Si el clima parece ser que va a estar bien, entonces saldremos, les avisaremos, o ustedes por favor contáctenos. Vamos a ser despedidos en palabra de oración. Señor, gracias por tu mensaje, tan hermoso mensaje a través del apóstol Pablo. Gracias por recordarnos, Señor,
que solamente hay un evangelio, y es el verdadero evangelio de Cristo, aquel que dejó el trono para venir a salvarnos. Te amo, Señor Jesucristo. Gracias por amarnos, gracias por darnos la salvación. Continúa con nosotros el resto de la semana. En tus manos ponemos a la familia del hermano Galo, Señor. No les abandones, Señor, que ellos puedan ver tu mano poderosa en sus vidas, así el hermano Galo, los hermanos de la montaña, Señor, que puedan con confianza decir, el Señor me ha mostrado su bondad y su misericordia una vez más. Así también te pedimos por aquellos hermanos en Cristo, en Greenville y en todas las áreas afectadas. Continúa con ellos, Padre. Gracias te doy en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. En este bendito nombre oro. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.